Pues aquí tenemos una muy buena noticia que en realidad son buenas para México y el mundo. Pues miren, ahí está vacuna de AstraZeneca, genera inmunidad ante el coronavirus en 99% de casos y es segura según informe. Pues ahí está. ¿Cómo la ven? Vamos a leer un poco. Es segura en adultos mayores y crea inmunidad en 99% de los casos. Muchísimo. La segunda fase de pruebas. Bueno, segunda, falta la tercera. Clínicas de la vacuna contra COVID-19 desarrollada por la Universidad de Oxford. Demuestra que es segura en personas mayores sanas y provoca una respuesta inmune contra el coronavirus en el 99% de los casos, informa la revista médica The Lancet. En colaboración con la farmacéutica AstraZeneca y otros organismos, los investigadores probaron el preparado llamado ChAdOx1-nCoV-19 en un experimento con 560 adultos sanos, entre ellos 240 de más de 70 años, con el objetivo de observar su impacto en el sistema inmune y posibles efectos secundarios. Genera unas respuestas de la célula T capaces de encontrar y atacar células infectadas por el virus a los 14 días de la primera dosis y una respuesta de anticuerpos a los 28 días de las dosis de refuerzo en un 99% de los casos. Los prometedores resultados preliminares indican que esta vacuna contra el coronavirus SARS-CoV-2 ofrece similares resultados de seguridad e inmunogenicidad en los adultos sanos de más edad que en aquellos de entre 18 y 55 años. Pues ahí está la noticia de AstraZeneca. Y hoy fue la mañanera sobre Cienfuegos. El Salvador Cienfuegos. Lo que digo no, el general será clave. Negociación por Cienfuegos. Un boomerang para el gobierno. No podemos permitir que agencias extranjeras juzguen a mexicanos. Cienfuegos, si está en México, la liberación de Cienfuegos, pues ya está liberado este cuate. Políticos expresan condolencias a AMLO por muerte de Candelaria Beatriz, la maestra Candelaria. Pues sí, pues ya está. Esta es la noticia que salieron en los periódicos, creo que son las más importantes. A las 18:45 descendió el general de división en retiro, exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, vestido de ropa formal y corbata. A su descenso, informa la Fiscalía General de la República, se le acompañó hacia una sala privada en las oficinas del citado hangar de la Fiscalía General, donde se le practicó con su anuencia
un dictamen pericial médico para la constancia de su estado de salud al arribo a nuestro país, el cual resultó favorable. Posterior a ello, el agente del Ministerio Público de la Federación le notificó formalmente al general Cienfuegos de la existencia de una investigación en la que él se encuentra involucrado. Carpeta que fue iniciada por esta Fiscalía General de la República, dice el comunicado, con la información que se recibió del Departamento de Justicia de los Estados Unidos de América. Y en lo sucesivo, la investigación estará a cargo de las autoridades mexicanas a través de esta Fiscalía General de la República. El general Cienfuegos se dio por notificado y proporcionó toda su información personal y de contacto, incluyendo domicilio y teléfono celular, donde puede ser localizado y citado para las diligencias a que haya lugar y ordene el Ministerio Público de la Federación, manifestando su total disposición de atender los requerimientos propios de la investigación. A las 19:12, el general Cienfuegos Cepeda se retiró de las oficinas de la Fiscalía General de la República en el hangar de Toluca, Estado de México, terminándose así las diligencias ministeriales correspondientes. Hasta ahí la información de la Fiscalía General de la República. Destacaría yo lo siguiente para este informe a ustedes y a la opinión pública. El acuerdo de la jueza en Estados Unidos que conoció de este caso fue en sentido favorable a lo que solicitó el Departamento de Justicia. Ya apuntó la jueza que su decisión se basa también en que tiene toda la certeza de que en México se va a realizar la investigación correspondiente. Es decir, hay confianza tanto en los Estados Unidos como en México de que la investigación correspondiente será una investigación con los más altos estándares de efectividad y de honestidad. Y se confía, se respalda a la Fiscalía General de la República y al Poder Judicial de México, lo cual nos parece algo muy significativo proveniendo de las autoridades también judiciales de los Estados Unidos. Efectivamente, como ayer lo señaló el señor presidente, esto no había ocurrido, no tiene precedente. Y no tenemos la menor duda de que la Fiscalía General de la República llevará a cabo, a cargo del doctor Gertz Manero, una investigación a la altura del prestigio de México y de la dignidad de nuestro país. Sí, el señor presidente de la República nos instruyó que dijéramos con prudencia, pero siempre con firmeza y claridad, la posición de México, que es defender su dignidad y de sus instituciones y de nuestras Fuerzas Armadas. Sí, defender la dignidad, pero de ningún modo permitir impunidad. De suerte que México ha hecho eso, señor presidente, defender su dignidad, su prestigio y también pues se habrá de hacer justicia conforme a lo que la ley mexicana dispone y las investigaciones que llevará a cabo la Fiscalía General de la República. Sobre esta base se ratifican las bases que deben guiar la cooperación entre los dos países. Si hay alguna investigación, indagatoria, indicio de corrupción, de colusión con la delincuencia, que se le haga del conocimiento a la autoridad mexicana, que México sabrá aplicar la ley.
que quienes resulten responsables en su caso de acuerdo a nuestras leyes sean procesados, juzgados y en su caso sentenciados en México, por México, y no en otros países. Y esa es la base que ha alentado este acuerdo y que hemos informado con toda transparencia lo que se ha convenido, lo que se ha conversado y lo que se ha sostenido con las autoridades de Estados Unidos. Finalizo este comentario señalando el reconocimiento de la Cancillería y del Gobierno de México al fiscal general de los Estados Unidos, a William Barr, y lo hago extensivo, desde luego, al señor fiscal general de la República de México, al doctor Alejandro Gertz Manero. Muchas gracias. Más periodistas asesinados en el mundo. Las cifras no bajan y desde su elección 18 periodistas han sido asesinados. El último en Guanajuato, donde la coordinación que prometieron el gobierno del estado y el suyo en su última visita, pues parece que no está dando los resultados que tendría que darse. Ojalá pueda hablar de esto. En septiembre sostuvo que el compromiso de su gobierno es que se aclaren todos los homicidios de periodistas, pero hasta ahora más del 90% siguen impunes, como el caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso en Veracruz. Desde hace 8 meses, 25 medios en el mundo investigamos la violencia contra los periodistas en México. Queremos saber concretamente, presidente, qué medidas va a tomar, más allá de intenciones declaradas, para estar seguros de que los responsables de estos crímenes serán juzgados y que esta guerra contra los periodistas será detenida. Y mi segunda pregunta es sobre el mismo asunto. Estos 25 medios trabajamos en un caso emblemático que es el de Regina Martínez. Hemos encontrado que las autoridades trataron de alterar la escena del crimen, que dejaron líneas sin investigar y datos de que Regina fue asesinada por su trabajo periodístico. ¿Puede tomar la decisión hoy de reabrir el caso de Regina Martínez y que se realice una investigación independiente? Gracias. Sí, bueno, pues estamos enfrentando la violencia que se heredó por las malas políticas públicas que se aplicaron durante el periodo neoliberal, sobre todo por el abandono al pueblo, el abandono a los jóvenes y el orientar al gobierno solo al saqueo, a la corrupción. Todo esto agravado por querer enfrentar el problema una vez ya expuesto, una vez que se empezó a agravar la situación, solo mediante el uso de la fuerza, incluso declarar hasta la guerra. Entonces, está cambiando ya esa estrategia. Ya no es solo lo coercitivo, se atienden las causas de la violencia, pero es un proceso, porque se dañó mucho al país durante todo el periodo neoliberal. Y es un proceso de transición donde todavía tenemos que enfrentar lo que viene detrás. Siempre repito de que no termina de morir lo viejo, ni tampoco termina de nacer lo nuevo. En eso estamos. Desde luego ya son otras bases, ya no es lo mismo, ya no se permite la corrupción, no se permite la impunidad y estamos garantizando la paz y la tranquilidad. Por eso no hemos podido detener como quisiéramos la violencia. Hemos avanzado, pero nos falta
En el caso de los crímenes a periodistas, pues se siguen presentando lamentablemente. Estamos en los hechos buscando que no queden impunes. No hay ninguna razón para que no se aclaren esos homicidios, esos asesinatos. Nosotros no protegemos a ningún grupo de intereses creados, no protegemos a la delincuencia común ni a la delincuencia de cuello blanco. Nosotros llegamos aquí para representar al pueblo y para servir al pueblo. Solo le debemos al pueblo lo que representamos. Entonces estamos trabajando en eso. En el caso de Guanajuato, ya la Fiscalía Estatal detuvo a presuntos responsables. En otros casos hemos también hecho lo mismo. Le voy a pedir a Alejandro Encinas que aclare la situación de cada uno de los periodistas que han perdido la vida, en qué casos hay detenidos, en qué casos todavía no se detiene a nadie, que se explique aquí lo que se ha hecho, que venga el subsecretario de Derechos Humanos. En lo que planteas de Regina estoy totalmente de acuerdo, que se busque el procedimiento para reabrir el caso. ¿Es un compromiso, presidente? Es un compromiso. Conocí a Regina, me acompañó en el éxodo por la democracia, cubrió todo nuestro andar, toda nuestra trayectoria en Veracruz, 1990, 91, como reportera de Proceso. Entonces, la conocí muy bien, una periodista incorruptible, profesional. Entonces, si vemos la forma legal de que se reabra el caso, si es que está archivado. Yo no sabía que se hubiese cerrado el caso, pero si es así, lo reabrimos y se hace la investigación a fondo. Tenemos ahora pues condiciones distintas porque no hay contubernio. Entonces podemos conocer toda la verdad. ¿Cómo? Es nuestro compromiso de saber la verdad y castigar a los responsables, y se está haciendo en el caso de los jóvenes de Ayotzinapa y en otros crímenes o actos de autoritarismo que quedaron sin castigo. No estamos cerrando nada, todo está abierto y tenemos que hacer justicia. En el caso de Guanajuato ha hablado de que ya no puede, de que no ha podido controlarse la violencia. Yo le preguntaba sobre esto porque hace unos meses, a mediados de año, estuvo usted allá y hubo un compromiso de reforzar la coordinación con el gobierno del Estado. No está funcionando, no está dando resultados. ¿Qué es lo que está faltando? Es que lo dije hace unos días,
se dejó arraigar a grupos de la delincuencia. Hubo, si no contubernio, impunidad. No se atendió el problema y creció mucho desde abajo, desde las colonias, en los municipios. Entonces, enfrentarlo está llevando tiempo, nos está costando trabajo, pero estamos dedicados a eso, porque si vemos la información, es el estado con más homicidios. Estamos hablando del 12% en promedio en homicidios a nivel nacional. Y sí hemos logrado una disminución, pero todavía no es considerable. A ver, si no ponen la gráfica de Guanajuato, pero vamos a continuar. Y vamos a seguir insistiendo en que no debe de haber asociación delictuosa entre autoridades y las bandas de delincuentes. ¿A nivel estatal sobre eso, presidente? ¿Hay alguna investigación sobre autoridades estatales o municipales que tengan la federación? Hay denuncias que se han presentado con ese propósito, pero esto es lo que ha con relación a otros meses. Ha habido una disminución, pero mínima, y estamos ocupándonos para enfrentar esto. Ayer, por ejemplo, a ver si tienen la gráfica de ayer, del número de homicidios. Es el estado ahora que más requiere de nuestra atención. Ya se dio el informe, hay estados en donde se concentra más la violencia, sobre todo lo que tiene que ver con homicidios. Puedo decir, de todos los delitos, solo homicidio es donde hemos tenido más dificultad. Pero ha habido una disminución considerable en todos. Y tiene que ver la mayor parte de estos homicidios con la delincuencia organizada. Miren, ayer en 13 estados no hubo homicidios. Y fue el día de ayer uno de los días más bajos en cuanto a homicidios, 57. Sin embargo, ocho de los 57 en Guanajuato, 14%. Entonces, tu pregunta, ¿por qué? Porque echó raíces, se produjo una descomposición social que hay que atender. Y fíjense lo que demuestra que no basta solo con el crecimiento económico.
no es nada más buscar el bienestar material, hay que buscar el bienestar en lo social, en lo espiritual, porque Guanajuato es de los estados con más crecimiento económico en los últimos tiempos, donde se han instalado plantas para producir automóviles o autopartes, y sin embargo se padece el problema de la violencia. Por eso no es nada más atender lo económico, hay que atender lo social, hay que fortalecer los valores, hay que evitar la desintegración de las familias. Es un trabajo que se tiene que hacer de abajo hacia arriba, lo estamos haciendo, pero lleva tiempo. Y lo otro que es indispensable, que no haya vinculación de la delincuencia, que no se vendan las plazas, que no se proteja a la delincuencia desde los gobiernos municipales o desde los gobiernos estatales o del gobierno federal, que se marque bien y que se pinte bien la raya, la frontera entre delincuencia y autoridad. Si hay denuncias específicas sobre esto, presidente, porque lo ha subrayado mucho. Sí, creo que existe en la Fiscalía información sobre esto. Ya hay denuncias presentadas en la Fiscalía General de la República. Finalmente, sobre periodistas, nada más para insistir en este compromiso, además de lo que habla de las investigaciones, ¿cómo estar seguros de que realmente se va a frenar esta guerra contra los periodistas en México, presidente? Bueno, de su parte. Primero es de que no hay impunidad, no se va a dejar de investigar ningún crimen y siempre se va a procurar que haya justicia. Es un gobierno para proteger a todos los ciudadanos, el que represento. Esa es mi misión. Entonces no vamos a dejar ningún delito sin que se investigue. Y no importa de quién se trate. No hay fueros, no hay privilegios. El gobierno no es una asociación delictuosa. El gobierno representa al pueblo y está para proteger al pueblo y para garantizar la felicidad del pueblo. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero queda el compromiso de que viene Alejandro Encinas para informar sobre los homicidios a periodistas y lo que se está haciendo en materia de protección a los periodistas, porque también desgraciadamente han perdido la vida periodistas que están en el sistema de protección. Entonces, que nos explique en qué condiciones se han dado esos crímenes y qué se ha hecho, a cuántas personas se les ha detenido, a cuántos responsables se tiene en la cárcel, cuáles son los casos en donde no se ha avanzado y que nos traiga una propuesta también para lo de Regina. Ya. Buenos días, presidente y funcionarios que lo acompañan. Ramón Flores, corresponsal de Contrapeso Digital. Presidente, el día de ayer, cuando llegó el general Cienfuegos a nuestro país,
al enterarse la gente a través de las redes sociales del comunicado de la Fiscalía, empezó a haber un descontento en un sector de la población amplio por el proceder de solo notificarle al general del proceso en su contra y dejarlo en libertad, presidente. Presidente, ¿qué mensaje le manda usted a la gente que ha sido agraviada en varios sexenios con injusticias? Un ejemplo, los padres de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa o las familias de los asesinados del Casino Royal, solo por mencionar algunas de las masacres que ocurrieron en sexenios anteriores, porque el sentir del pueblo es que parece ser que sigue la justicia selectiva. Parece ser que el general cuenta con mucha suerte porque ayer dormía en una celda y hoy está muy tranquilo en su casa. Y, por ejemplo, casos como el de Israel Vallarta, que lleva 15 años preso gracias a un montaje donde participó también un periodista y participaron varias autoridades, no lo quieren dejar libre. Señor presidente, esto es un mensaje, el sentir del pueblo es de que no ha cambiado nada. ¿Qué mensaje usted le manda directamente al pueblo que votó por usted? Porque hoy sí hay un descontento en la sociedad, nos los han hecho saber a través del programa que nosotros tenemos. El día de ayer reventaron las redes sociales en muchos programas de YouTube y nos pidieron que viniéramos y le preguntáramos a usted, señor presidente, ¿qué mensaje le manda a la población? Porque el general, pues hoy está impunemente en su casa. Y con las acusaciones que tiene de Estados Unidos, quisiera saber qué mensaje le manda a la población. Ahorita le hago una segunda pregunta, señor presidente. Bueno, decirle a todos los mexicanos que tengan confianza, que nosotros tenemos el compromiso de no fallarle al pueblo, que todos los casos pendientes, heredados de injusticias, se van a seguir atendiendo, se van aclarando, se castiga a los responsables, que no es lo mismo. Lo que pasa es que cuesta trabajo que se acepte de que las cosas ya no son iguales. Yo entiendo la opinión de la gente, el sentir de la gente. Si se da un caso como el del general Cienfuegos, se puede interpretar de que ya estamos, como los gobiernos anteriores, protegiendo, o lo que estás mencionando, llevando a cabo nada más una justicia selectiva, dando impunidad. Pues todo eso no obedece a la realidad y no tiene nada que ver con lo que somos. Se aplica la ley por parejo, al margen de la ley, nada por encima de la ley, nadie. Así, ¿sí? Que tengan confianza. Yo no voy a traicionar al pueblo. Pero también que se piensen dos cosas. Así como no debe de haber impunidad, también no podemos aceptar que se fabriquen delitos. Su fuerte no es la venganza, pues. No solo eso, sino considero que es una gran injusticia el juzgar a inocentes. Eso la autoridad competente lo tendrá que aclarar. No porque se trata de agencias o instancias judiciales de otros países, ya ellos son los poseedores de la rectitud y de la justicia.
esto se fue creando porque no estaban a la altura las autoridades de México y se fue creando esa idea de que allá sí, aquí no, allá sí los castigan, aquí no los castigan. Entonces, ahora es distinto, lo comentaba yo ayer, ya hay un cambio. Las autoridades en México, en este caso la Fiscalía en México, va a hacerse cargo de la investigación y va a resolver si existen elementos para juzgar al general Cienfuegos o no. Porque no se puede acusar a nadie si no hay pruebas. Por consigna no, por política no, por venganza no, es justicia y considero, repito, que es una gran injusticia el que se sujete a alguien a proceso, que se enjuicie a alguien, incluso que se encarcele a alguien que es inocente. Es una injusticia y nosotros lo que queremos es que no haya injusticias de ningún tipo, que si una persona, sea quien sea, cometió un delito y se le demuestra, que sea juzgado, que no haya impunidad, pero también no fabricar delitos. Antes eso era muy común, de que a inocentes se les encarcelaba. Pero el temor del pueblo, presidente, es la confianza del pueblo radica en usted, es lo que ellos mencionan. Nosotros confiamos en el presidente Andrés Manuel López Obrador, no confiamos en el Poder Judicial, incluso lo han dicho, no confiamos en la Fiscalía, porque con el respeto que usted me merece, señor presidente, el fiscal tiene muchísimos casos atorados, ha habido una lentitud y es a lo que se refiere el pueblo. Dice, confiamos en la palabra del presidente, pero en el Poder Judicial no, en la Fiscalía no, porque si no ha avanzado en el caso de Lozoya, nos dicen, ¿qué garantías hay de que al general Cienfuegos no se le haga un pacto de impunidad? Se ha avanzado en todos los casos y yo le tengo confianza al fiscal Alejandro Gertz Manero y estoy seguro de que van a haber resultados. ¿Cómo no va a ser distinto ahora si antes estos hechos no sucedían? Estamos sentando las bases de una nueva forma de impartir justicia. Esto que sucede con el general Cienfuegos pues demuestra de que hay confianza en el gobierno de México. Si no, no permitirían, ¿sí?, que se llevara a cabo esta operación, ese traslado, para que en México sea juzgado si resulta responsable el general Cienfuegos. Entonces, decirle a la gente tengan confianza y hacer valer también nuestra soberanía, porque no
se puede permitir que agencias del extranjero juzguen a mexicanos si no hay pruebas. Además, existen acuerdos de cooperación que se tienen que respetar. ¿Cómo es que hay un acuerdo de cooperación en esta materia y no nos enteramos de que va a ser detenido o que está abierta una investigación contra un mexicano, quien sea, en este caso el general Cienfuegos? Entonces, ¿para qué son los acuerdos de cooperación? Porque no nos tienen confianza A las anteriores administraciones. por eso. Nosotros podríamos decir lo mismo, no les tenemos confianza. Entonces, por eso creo yo que es un hecho que reafirma de que somos un país libre, soberano, y también tenemos que agradecer que así lo han entendido las autoridades en Estados Unidos. No solo en este caso, han habido otros casos donde nos han ofrecido que envían personal para perseguir bandas de delincuentes. Bueno, hubo la propuesta de convertir a delincuentes, a narcotraficantes en terroristas, y se nos consultó y dijimos no. ¿Por qué? Porque al tener esa categoría de terroristas, pues entonces cualquier país podría intervenir de manera directa en asuntos que solo nos corresponden a nosotros. Entonces, sí, ha habido una buena cooperación. Nos sorprendió esto del general Cienfuegos en el sentido de que no sabíamos. De repente el embajador de Estados Unidos le informa al secretario de Relaciones, el secretario de Relaciones me informa. ¿Cómo? Si existe un acuerdo de colaboración y si debe de prevalecer la confianza. Nosotros no somos encubridores, no somos cómplices de nadie. Ahora están diciendo de que amenazamos con expulsar a los agentes de la DEA, corporaciones, sí, extranjeras. No amenazamos a nadie. Lo único que hicimos fue, por la vía diplomática, expresar nuestra inconformidad y nos entendieron muy bien y se resolvió en esta primera instancia el problema. Ahora la Fiscalía es la que va a llevar a cabo la investigación y esperarnos, y también decirles, ya no vamos a seguir informando más, o sea, solo que lo amerite. Si ustedes preguntan, pues voy a tener que contestar, pero me gustaría más, precisamente por la independencia y la autonomía de la Fiscalía, que sea esta dependencia
la que esté tratando ya este asunto. Por último, presidente, ya para concluir sobre este mismo tema, el día de ayer el general Francisco Gallardo sostuvo que el Código de Justicia Militar establece una pena de prisión de 30 a 70 años para el soldado que coopere con el crimen organizado, además de la baja de las Fuerzas Armadas, lo que sería procedente para el general Cienfuegos de comprobarse las acusaciones hechas en Estados Unidos. Nada más quiero hacerle una pequeña pregunta sobre este tema. Respecto al secretario de la Defensa Nacional, si nos podrían dar una oportunidad de que aclare este tema el fiscal Gers Manero en conjunto con el secretario de la Defensa, si podrían venir a una mañanera para que puedan aclarar este tema. No, lo tiene que hacer el fiscal. Y también no caer en especulaciones, en conjeturas. Dice, el código, según tu pregunta, militar, establece que al que se vincule con narcotraficantes puede ser castigado con 30 años de prisión. Sí, nada más que para eso, aunque lo establezca el código, se tiene que probar si existe ese delito. No es un asunto de publicidad o de espectáculo. Tenemos que demostrar. Ahorita hay, como en todo, ¿no?, expertos, ¿no?, opinando. Hasta el New York Times y el Washington Post, pues en sus notas se equivocaron, porque no amenazamos nosotros de expulsión a los agentes. Dijimos, queremos que se nos informe y que se respeten los acuerdos de cooperación. Y esos acuerdos de cooperación tienen un sustento cuando se trata de autoridades honorables. Ese sustento es la confianza. Eso fue todo. Pero, ¿por qué no pones lo que tituló el Washington Post? El Wall Street Journal. A ver, Marcelo. Bueno, hoy dice el Wall Street Journal que México presionó a los Estados Unidos para lograr que se retiraran los cargos. Lo mismo dice The New York Times, que es la siguiente, creo. Hoy. Ahí está. México amenazó a Estados Unidos, dice ahí, respecto a el caso general Cienfuegos. Si me permite, señor presidente, explicar una cosa. Yo quisiera, para precisar lo que usted está señalando, México lo que está defendiendo es, no estamos defendiendo una persona. Desde luego que toda mexicana y todo mexicano en Estados Unidos tiene derecho a que lo defendamos desde el punto de vista consular, lo acompañemos. Lo que está defendiendo México es un principio. La persona, el general Cienfuegos, va a ser sujeto a una investigación en México. Para eso se pidió a Estados Unidos toda su evidencia. No quiere decir que ya llegó a México y ya, no. Está sujeto a un proceso de investigación. Para eso se requirió la evidencia al Departamento de Justicia.
De modo que para México no existe el escenario de impunidad. Sería muy costoso para México haber optado por tener esta conversión con Estados Unidos, lograr que se desestime por primera vez en la historia los cargos contra un ex secretario, en este caso de la Defensa, que sea retornado a México y luego no hacer nada. Yo ya sería casi suicida. Para eso mejor no decimos nada, que se quede allá. Entonces, ¿qué es lo que defiende México? Un principio. ¿Cuál es ese principio? Hay una resolución que dijo el señor presidente. México tiene que tener una Fiscalía General de la República como hoy la tiene, y un Poder Judicial como está ahora, como se está viendo los cambios en el Poder Judicial de México, capaz de juzgar conforme a derecho exacto a cualquier persona, a cualquier ciudadano, y en especial a los más altos funcionarios. Bueno, el principio es: toda indagatoria, investigación, información, mensajes, todo lo que ocurra en territorio nacional, que sea del conocimiento de una agencia de otro país con el que tenemos un convenio de cooperación que se basa en el respeto a la soberanía mutua, debe ser comunicado a México. Primer punto. Está establecido desde 1992, es una obligación. Está escrito. Todas las investigaciones deben ser compartidas al gobierno de la República. ¿Qué fue lo que dijo México? ¿Amenazó? ¿No? Dijo, a ver, aquí está el convenio. Tenemos cooperación en todo, armas. Bueno, acabas de ver fentanilo, 518% de aumento por las acciones de la Secretaría de la Defensa Nacional y el Gabinete de Seguridad aquí presente, de incremento ¿en qué? En recuperar, en impedir que ese fentanilo llegue a los Estados Unidos. Por eso es tan importante la cooperación con México. 518%. No lo tienen las agencias de Estados Unidos, ese aumento, si revisas las cifras. Bueno, entonces, en síntesis, un principio: respeto a ese acuerdo. ¿Se informó al gobierno de México? No. ¿Se violó el acuerdo? Sí. Y eso fue lo que dijo México. En consecuencia, si se violó el acuerdo, no estoy hablando de la persona, del principio, de la soberanía de México. Entonces, si ese acuerdo no se respetó, ¿qué va a ocurrir? Nada. Nada más mandamos una notita y ya. ¿Qué va a ocurrir? ¿Cuál es el desenlace? Tú me preguntarías, oiga, si no fue informado el gobierno de México y hay la obligación de informar, ¿qué es lo que va a hacer México? Pues lo que hicimos, lo que nos ordenó el señor presidente. Pónganlo muy simple. Esto, hay dos caminos. O se repara esa violación al acuerdo que existe entre ambos, o entonces nosotros pondremos en la mesa a revisar toda la cooperación, porque ¿quién lo puso en duda? ¿Nosotros? ¿No? ¿Sale? Entonces, cierro. Lo que México hizo fue plantear esto exacto como lo estoy diciendo y con todo respeto. Y debo reconocer que el fiscal general se dio cuenta que así es, México tiene razón, le asiste la razón y el derecho. Ahora, ¿quién va a determinar si el general Cienfuegos o quienes resulten en esta investigación son culpables? ¿Y quién los va a sentenciar en su caso? Pues la autoridad mexicana. Ese es el principio. Ahora, concluyo. Nosotros no podríamos partir del principio de que solo serán sancionados e investigados aquellos que sean sometidos a proceso en Estados Unidos. Bueno, pues entonces, si pensamos de ese modo, estaríamos renunciando a ser una nación independiente. Por supuesto que jamás vamos a aceptar eso. Si hay un defecto, una deficiencia en nuestras instituciones, que se modifiquen esas instituciones, que estén a la altura del pueblo de México. Y es lo que el presidente ha ordenado desde un principio. Ese es su empeño. Y ese principio vale la pena. Es la esencia de todo lo que estamos haciendo. Gracias. Es algo así como dirían los abogados, reponer el procedimiento.
la compañera.